Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros porque no se habían convertido. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sayal y ceniza. Pues les digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Pues les digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si nosotros somos capaces de tener sensibilidad para interpretar los signos de los tiempos, estoy absolutamente convencido que cada mañana, cuando abrimos los ojos en nuestra cama, nosotros tendríamos en el corazón muchísima capacidad para la gratitud y para descubrir la presencia de Dios en nuestra vida. La presencia de Dios es muy sutil, pero muy verdadera. La presencia de Dios no siempre es a través de prodigios extraordinarios, como salidos de la fuerza de la naturaleza. No, la presencia de Dios es muy de caminante con nosotros. Allí donde nosotros estamos, Él está, nos va protegiendo. Hay signos que a veces para nosotros pueden ser sensitivamente imperceptibles, pero que si uno se da la oportunidad de poder interpretarlos, descubre y dice, Dios ha estado allí, Dios me ha estado acompañando. Ciertamente habrá también alguno que pueda haber descubierto o experimentado milagros, no de esos de la cotidianidad, que hay miles y miles, sino milagros extraordinarios. Cuando hablo de milagros extraordinarios me refiero a alguna enfermedad, la curación de alguna enfermedad terminal, la sanación de algún estado mental o espiritual, la curación o la sanación interior frente a heridas producidas en el pasado. Seguro que habrá también aquí quien pueda decir, yo he experimentado eso en mi vida. La pregunta que uno tiene que hacerse frente a esos signos y prodigios de Dios y milagros de Dios es la siguiente. ¿Eso qué consecuencia ha traído en mi vida, en mi relación con Él? Es decir, hasta dónde los signos y los prodigios que yo he descubierto en el Señor o que he descubierto en mi vida, producto de la mano del Señor, me han llevado a ser un mejor ser humano, me han llevado a convertirme, me han llevado a ser una persona íntegramente de Dios. Miren, un milagro no se da simplemente porque sí. Un milagro nunca está suelto de la vida y de nuestros procesos personales de crecimiento y de conversión. Dios no tira milagros como cuando en una fiesta de infantil se rompe una piñata, donde se riegan un montón de jugueticos y de dulces y los niños se tiran a ver quién agarra más. Los milagros Dios no los subasta, Dios no los pone en piñata, Dios no los tira al azar. Porque los milagros no son arte de magia. Los milagros son signos de Dios. Y cada signo de Dios siempre pretende de parte nuestra una respuesta. Siempre, siempre. Agarren ustedes cada uno de los milagros que aparecen en la Sagrada Escritura y se va a dar cuenta que hubo mucha gente que correspondió a los milagros de Jesús. Dice la Sagrada Escritura que cuando Jesús sanó al ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, que estaba al borde del camino, después que lo sanó, Bartimeo empezó a seguir a Jesús. Eso es una respuesta. Cuando Jesús sanó a los leprosos, que hubo uno de ellos que se devolvió a dar gracias a Dios, la gratitud, eso es una respuesta. Cuando Jesús sanaba endemoniados y los liberaba, esos endemoniados empezaban a seguir a Jesús. Eso es una respuesta. Cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo
y se pone a comer en su casa. Zaqueo le dice, Señor, si he robado a alguien, le devolveré 4 veces más y repartiré la mitad de mis bienes entre los pobres. Eso es una respuesta. El milagro siempre trae una respuesta. Pero ¿qué pasa cuando no trae una respuesta de nuestra parte? ¿Qué pasa cuando nosotros sencillamente estamos acostumbrados a pedir milagros y a pedir milagros y a pedir milagros, pero nosotros no tenemos correspondencia delante de Dios? Nuestra vida sigue siendo igual. Seguimos acendrados en el pecado, seguimos obstinados en nuestra terquedad, cuando no hay signos de conversión, cuando no somos gente de oración. ¿Qué pasa cuando una persona le ora mucho al Señor para que le otorgue un beneficio, un favor? Qué sé yo, que le sane algún familiar enfermo, que sane su propia vida, que le conceda un trabajo, que restaure su hogar. Y mientras pide el milagro, reza, pero cuando obtiene el milagro, ya nunca más vuelve a orar y nunca más vuelve a rendir culto a Dios. Algo así como que ya me dice el beneficio, pues ya queda zanjado todo, ya para qué más rezar si ya obtuve lo que tenía, en otro momento que te necesite, pues yo volveré. ¿Qué sucede cuando un signo de Dios no produce un efecto de conversión? El Señor lanza sobre nosotros un lamento, y ese lamento que lanza sobre 2 ciudades que se llaman Corosaín y Betsaida, 2 pueblos donde Jesús realizó muchos milagros. Pero fíjense ustedes que uno a veces podría creer que la acción de Jesús siempre produce instantáneamente conversión. No. Hay lugares donde Jesús, humanamente hablando, fracasó. Donde por mucho milagro que hizo, la gente no se convirtió. Y miren el lamento que Jesús pronuncia sobre estas ciudades. Dice, ay de ti, Corosaín, ay de ti. Lamentos, ayes llamamos nosotros, los ayes. Y les dice, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, estas otras 2 ciudades, Tiro y Sidón, se hubieran convertido. Ustedes que han recibido tanto, Corosaín, Betsaida, ustedes no se han convertido. Esto que yo he hecho con ustedes, con mucho menos, Tiro y Sidón se hubieran convertido. Es decir, hay otros que sí hubieran estado dispuestos a dar una mayor respuesta a la que ustedes han dado, porque ustedes han recibido mucho, pero no les ha importado. Y se lamenta contra una tercera ciudad. Y dice, ¿y tú, Cafarnaún, piensas escalar el cielo? ¿Piensas que subirás? ¿Piensas que prosperarás? Y le dice, no, bajarás al abismo. Porque si en Sodoma, recuerden ustedes una ciudad que fue destruida por la ira de Dios, se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, Cafarnaún, Sodoma estaría hoy en pie. Otras ciudades que no recibieron de parte de Jesús tanto beneficio como Corosaín, Betsaida y Cafarnaún, dice el Señor, con menos hubieran dado una mejor respuesta. Miren, esas cosas nosotros las experimentamos muchísimo cuando uno, y pasa con nuestra familia, hay miembros de nuestra familia que con todo son muy desagradecidos y siempre terminan reclamando, siempre hace falta algo. Y no les ha hecho falta nada, han tenido un techo, han tenido comida, han tenido su familia, han tenido el afecto de sus padres, pero siempre falta 5 para el peso. Y nunca terminan de agradecer. En cambio hay otros que con que se les dé un pan y un café, no saben cómo agradecer un pan y un café que uno les dé. Hay gente que con muy poquito es muy agradecida. Y hay gente que con todo es muy desagradecida. Porque el que es desagradecido aunque tenga manos llenas. Y siempre sentirá que no es suficiente. Estas 3 ciudades, Corosaín, Betsaida y Cafarnaún,
recibieron muchos beneficios de parte del Señor, pero a ellas no les importó. Otras ciudades, Tiro, Sidón y Sodoma, no recibieron tanto. Y Jesús dice, aquellas hubieran respondido mejor que ustedes. Nosotros los que estamos aquí somos católicos, participamos normalmente de la Eucaristía todos los días. Y todos los días recibimos el beneficio de recibir el cuerpo y la sangre de Jesús, de poder tener los sacramentos. Hay gente que a misa no viene nunca, pero tienen el corazón dispuesto para que en algún momento, cuando reciban, aunque fuera un pequeño signo, inmediatamente empiezan procesos de conversión. Por eso uno no debe acostumbrarse a ver milagros, porque cuando uno se acostumbra a, por lo menos, a tener los milagros a su alrededor, ya uno no los percibe. En cambio, muchos otros, con muy poquito, dan una respuesta muy generosa al Señor. Por eso les insisto con la pregunta con la que inicié la reflexión. Los signos y los prodigios que nosotros hemos visto del Señor en nuestra vida, ¿de qué manera nos han movido a ser mejores personas, mejores seres humanos? No crean, hermanos, que los milagros, insisto sobre ellos, se tiran como en una piñata, como en una feria, a ver quién agarra uno. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.